Vamos a ver. Muchas gracias a todos por venir a la tertulia, nuevamente al Ateneo. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy está recogido de un poema de Bertolt Brecht. Yo no sé lo que es su nombre, no sé más que su precio. Solamente voy a decir que es un tema de superactualidad con respecto a lo que significa los sistemas reproductivos vigentes en este modelo neoliberal salvaje que tenemos y lo que significa o puede suponer el valor trabajo como elemento sustancial de progreso para las sociedades democráticas. Y sin más voy a colocar el himno para empezar la sesión. Gracias, José. Bueno, pues vamos a empezar la sesión y sin más preámbulo. Bueno, y sin más preámbulo, Ricardo, pues nos vas a desarrollar el tema que nos trae aquí en esta tertulia. Muchas gracias por tu asistencia y por tu siempre disposición para venir aquí al Ateneo a tratar los temas que sin duda tienen un elevado interés para todo el mundo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos por venir. Gracias en nombre de la Asociación de Amistad Hispano-Soviética y gracias también en nombre de la tertulia republicana en estos momentos bastante difíciles en cuanto a la extensión y la defensa de los valores democráticos a nivel mundial. Nosotros pusimos hace una semana y media un artículo de un simpatizante de nuestra organización que se llama Esteban Zúñiga sobre un poema de Bertolt Brecht unido a un tema que hoy desgraciadamente no es comprendido por la mayoría de la población. Lo vais a ver rápidamente. Lo hemos querido y hemos intentado hacer una especie de diván poético. Pero, bueno, pues hubiera sido nuestro interés poderlo haberlo hecho en otras condiciones, como era en su momento la tertulia republicana, en la cacharrería, en un espacio más grande, con una especie de divanes, y tomando como una especie de aperitivo y estar sin tiempo. Porque un diván alrededor de 1, 2 o 3 poemas es uno de los inventos más importantes españoles a nivel mundial y la gente no lo sabe, que son los divanes andalusíes. Los divanes andalusíes
que aparece en tantas conferencias, en tantos lugares. Tan importante es que hasta Federico García Lorca tiene un ensayo sobre este tema que se llama el Diván de Tamarit, hablando de estos temas. Nosotros vamos a desarrollar este tipo de ensayo sobre dos poemas fundamentales, no cualquier poema, sino dos poemas fundamentales de Bertolt Brecht. Miguel, gracias por tu comprensión, lo ha dicho antes. El poema se centra sobre este tema. Yo no sé lo que es un hombre, no sé más que su precio. Como su título, el propio Bertolt dijo: desvalorización del ser humano, tanto económicamente como culturalmente. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Esta frase fue desarrollada por Karl Marx. Una de las más importantes significaciones de la obra de Bertolt Brecht es la exigencia pedagógica para todos nosotros. Como nos enfrentamos tanto a la vida en sí como qué valor le damos, y es uno de los ejemplos de estas interrogaciones el poema Canción del Comerciante, en el que se representa cómo existe, y en estos momentos aceleradamente, una desvalorización de los valores verdaderos y una sustitución de ellos por el valor económico. Es decir, se realza cuál es el precio de las cosas en lugar de su valor, sumiéndonos en una total desesperanza de preguntarnos si tiene sentido alguno nuestra vida, ante una sociedad en que la economía ocupa todos los ámbitos y todas las categorías de nuestra vida, reclamando en sus últimos versos hasta qué hondamente ha llegado la crisis que padecemos en una sociedad y en unas relaciones sociales en que se valora muchísimo más la cuantía, el precio de las cosas, que su valor real. El dinero y la disponibilidad de él se ha convertido, sobre todo en la actualidad, en el Dios. Al final, dice Bertolt: pero, ¿qué es realmente un hombre? Yo no sé lo que es un hombre, no sé más que su precio. Y voy a desarrollar el poema. Río abajo hay arroz. Río arriba, la gente necesita arroz. Si lo guardamos en los silos, más caro le saldrá luego el arroz. Los que arrastran las barcas recibirán aún menos, y tanto más barato será para mí. Pero, ¿qué es el arroz realmente? Yo que sé qué es el arroz. Yo que sé quién lo sabrá. Ya no sé lo que es el arroz. No sé más que su precio. Se acerca el invierno. La gente necesita ropa. Es preciso, pues, comprar algodón y no darle salida. Cuando el frío llegue, encarecerán los vestidos. Las hilanderías pagan jornales excesivos. En fin, que hay demasiado algodón. ¿Pero qué es realmente algodón? Yo que sé lo que es el algodón. Yo que sé quién lo sabrá. Yo no sé lo que es el algodón. No sé más que su precio. El hombre necesita abundante comida. Y ello hace que el hombre salga más caro. Para hacer
alimentos se necesitan hombres. Los cocineros abaratan la comida, pero la ponen cara para los mismos que la comen. En fin, son demasiados escasos los hombres. Pero, ¿qué es realmente un hombre? Yo que sé que es un hombre. Yo sé quién lo sabrá. Yo no sé lo que es un hombre. No más que su precio. Como veis, es un poema de marcado carácter didáctico, que también es útil para una esquematización de una de las principales significaciones de la economía capitalista. Como ya había afirmado Karl Marx en El Capital, como la economía somete, doma y dirige a la sociedad y a sus intereses y relaciones, es decir, a la política. Todo ello bajo el dogma de la libertad del mercado, que como dogma no admite discusión alguna, de la libertad de los detentadores de la economía y de la propiedad privada y de los medios de producción, haciéndonos creer que somos libres. Sí, libres, bajo sus normas del control de las mentes alrededor de la propiedad privada. Claro. La mayoría de las leyes judiciales van en la defensa de la propiedad privada, la herencia y los intereses mercantiles. No debemos olvidar que son sus intereses de los ricos, de la clase que nos oprime, de las grandes corporaciones parasitarias y esquilmadora de los valores producidos por la inmensa mayoría de la población, los trabajadores. Así pues, que no nos sermoneen en los medios de comunicación con la colaboración de clases. El segundo tema que queríamos abordar es: la literatura deberá ser sometida a una profunda investigación. Karl Marx y Friedrich Engels, en La ideología alemana, en el capítulo Feuerbach, oposición entre las concepciones materialista e idealista, escriben entre el año 1845 y 1846. Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas. Por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase de clase dominante, o sea, las ideas de su dominación. Para Bertolt Brecht, la cultura, y particularmente la literatura, en un mundo, en una sociedad donde existen diversas clases, se convierte en una herramienta de dominación, cumpliendo así una función orgánica en el ámbito ideológico, difundiéndolo y dándole un carácter estético a las maneras de vivir, a los usos y costumbres sociales y a las creencias que no admiten discusión alguna. Todo ello en orden de sostener y amparar la hegemonía de la clase dominante. Y es aquí donde Bertolt Brecht irrumpe al afirmar que la función de la literatura y del arte en general no está delimitada para la creación y producción de marcados objetivos estilísticos de esperanzas, ilusiones o participación de nacimientos, de renovados periplos estéticos, sino por la producción de una mercancía. Los distintos aparatos culturales no están al servicio del arte, de su expansión, compromiso de colaboración en una mejoría continua, sino que desde su misión orgánica asume la función de subordinar la ideología y el arte a las necesidades de la reproducción capitalista, de la acumulación capitalista. Así,
consiguen distraer a los lectores y a los espectadores de las condiciones de la práctica y modos artísticos. Dentro del imperialismo, esa es la función de la cultura: distraer. La renovación, la innovación son muy controladas. La repetición es el paradigma. Y así se suceden las costumbres, los modos de pensar. Nada cambia, ni puede cambiar. Que se piense que el arte, que la cultura general es para una élite, y la literatura en particular es una producción al margen de las clases sociales, libre y que está por encima del modo de producción de mercancía, lo material y la condición de clase. Esa es la intención, a plena reprimida, de las grandes corporaciones editoriales que afectan a los intereses económicos multinacionales. La propagación de unos cauces artísticos individualizados en un libro, después de miles de repeticiones, se convierte en lo ultimísimo, en líder de ventas. Se convierte en fuente de moda. Y esos lectores van pasando de mercancía que en poco tiempo se queda añeja en ese degustamiento, distrayendo su vida o buscando el mismo tipo de mercancía o género alrededor de una novela. Esta catalogación de la cultura se expande para que sea algo absoluto, fuera de su condición de clase, de su condición de pertenencia a una clase. Y no solamente en la literatura. Los gustos de la mayoría se amoldan a los mensajes preconcebidos. El cine es otro paradigma de adoctrinamiento. La inmensa mayoría de las producciones o de reiteradas visiones televisivas en todas las cadenas con tópicos de géneros afectan profundamente al entendimiento del séptimo arte. A continuación transcribimos el poema de Bertolt Brecht titulado "La literatura será sometida a investigación". Este poema está escrito en 1939 y mientras se encontraba en el obligado exilio, en él va acudiendo a la clase trabajadora, reflexionando desde la interrogación y desde la necesidad de aceptar un compromiso vital para emprender el camino para examinar el papel de la literatura en la enseñanza y en los valores que dominan la sociedad. Un papel de la escritura, que para manejar las palabras como una especie de arte, busca encontrar las palabras más exquisitas, pero que sin embargo juega con que estas composiciones sean vistas como universales y a la vez como fuera del tiempo, sumergiéndonos en una ilusión que oculta tanto la opresión y la desigualdad como la propia existencia de la lucha de clases. Unos versos en los que Bertolt Brecht, prescindiendo de la rima y de la composición poética, medita sobre el compromiso de clase de la literatura y su estrecha relación con el poder. La literatura será sometida a investigación. Aquellos que se sentaron en las sillas de oro para escribir serán interrogados por quienes les tejieron sus vestidos. No por sus pensamientos sublimes serán analizados sus libros, sino por cualquier frase casual que trasluzca alguna característica de quienes tejían los vestidos. Y esta frase será leída con interés, porque pudiera contener los rasgos de antepasados famosos. Literaturas enteras, escritas en selectas expresiones, serán investigadas para encontrar indicios de que también vivieron rebeldes donde había opresión. Invocaciones de súplica a seres ultraterrenales probarán que seres terrenales se alzaban sobre seres terrenales. La música exquisita de las palabras dará solo noticia de que no había comida para muchos. Pero a la vez serán exaltados los que en el suelo se sentaban para escribir, los que se unieron a los de abajo, los que se unieron a los combatientes, y los que informaron de los sufrimientos de los de abajo, de los que informaron de los hechos de los combatientes, con arte, en el noble lenguaje antes reservados a la glorificación de los reyes.
Sus descripciones de situaciones dolientes, sus llamamientos llevarán todavía la huelga digital de los de abajo, porque a estos fueron transmitidos y ellos, bajo la camisa sudada, los pasaron a través de los cordones policíacos a los hermanos. Sí, un tiempo vendrá en que sabios y amables, llenos de ira y de esperanza, que se sentaron en el suelo para escribir y estaban rodeados de pueblo y combatientes, públicamente serán ensalzados. Muchas gracias por vuestra atención. Con nosotros está también Rosa María, que ha hecho trabajos sobre Bertolt Brecht. Y ella, yo estaba esperando para que llegase y leyese lo que había seleccionado. Sí, bueno, no, es porque sí que hicimos un recital poético sobre Bertolt Brecht. Entonces me había acordado que, bueno, había cosas que sí tenía memorizadas y otras que bueno, es verdad, he olvidado traerlas, pero bueno, con una puede ser suficiente. Porque, claro, Bertolt Brecht de diferentes... cuando uno tiene que conocer, aprender o memorizar lo que es... Bueno, cuando uno tiene que memorizar o tiene que leer poesía de otros autores, pues, y que además en una lengua que no es la nuestra, pues realmente lo que resulta es los traductores suelen traducir los conceptos. En el caso de Bertolt Brecht, seguramente pues lo que era en alemán o en otros idiomas tendría un sonido distinto. Pero entonces esas poesías siempre son conceptos, y son conceptos que, bueno, el que lo traduce lo puede hacer de manera más rítmica, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Todo lo que ha leído él en realidad casi son pequeños ensayos, y esto pasaba también en los recitales que dábamos. Yo solamente voy a recitar, pues, hoy, ahora que sí que tiene bastante vigencia, una censura de la guerra, lo que en el caso de Madre Coraje o en el caso de la canción de una madre alemana, pues la reflexión que puede hacer una madre que le puede pasar lo que le pasó a ella, ¿no? Entonces, bueno, el poema es: camisa parda y botas altas, hijo mío, te regalé. Mejor habría sido ahorcarme de haber sabido lo que sé. Al verte levantar la mano, hijo, y a Hitler saludar, sabía yo que aquellas manos todas se habrían de secar. Y detrás de aquel mismo Hitler, hijo, te vi marchar sin saber que el que le siguiera no volvería jamás. Alemania, tú me decías, hijo, no se conocerá. Ceniza y piedra ensangrentada, ¿quién conoce a Alemania de allá? Con la camisa parda te fuiste y yo no me negué. Con ella puesta morirías, y es que yo no sabía lo que hoy sé. En las poesías en relación a los comportamientos, la guerra y así, tendría que, bueno, sé que sabía otro y me lo he traído, pero tiene interés también que él hacía relatos o poesías sobre cómo se encuentran en el campo de batalla unos soldados y otros que han sido llevados allí, no por idea, sino porque simplemente eran las levas del momento, ¿no? Y entonces tiene alguno en el que los que se encuentran son personas pues, que se hacen su amistad, son homosexuales, y entonces ¿qué se siente cuando en un momento determinado unos son los prisioneros, otros son los soldados que pasan por un lugar determinado y luego se tienen que ir? Y siento no haberlo traído porque es bastante tierno, ¿no? Y bastante humano. En ese caso le tocaba a un cocinero y siempre estaba mirando, estaban en la explanada, sonaba el tambor, y un buen día, claro, el tambor
tocó para que todos se marcharan. Y ellos, cuando estaban por la noche se querían, por el día eran enemigos. Y simplemente esa confraternización, ¿no? Con 17 años, pues les llevaba a poder tener una relación emocional con cualquiera y daba igual. Pero bueno, me habría gustado haber repasado el poema, pero para que también veáis que él no solamente profundizaba en las situaciones sociales, sino también en las situaciones personales y emocionales. Bueno, ahora tenéis vosotros la palabra. Como se hacía en el diwan, acostaros y lo que tengáis que decirlo. Bueno, pues voy a empezar yo. Voy a empezar yo. Bueno, la conferencia, yo la leí porque recibí por correo electrónico la conferencia que has dado aquí. A mí lo que sí me destaco de la intervención y del contenido del documento es la vigencia, es la auténtica vigencia, porque es la verdad de las sociedades. Es decir, la evolución que ha tenido el elemento, el valor trabajo, desde, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ha sido un elemento que Walter Benjamin dice que surgió un nuevo Dios, que era la productividad. Y la productividad está basada en el capitalismo. Y el capitalismo está basado en la financiación. Y todo ese tipo de juego hace que las desigualdades y que el capital siga estando en manos de unos pocos y habiendo unas enormes desigualdades entre los trabajadores y la clase dominante. Eso es así. Es decir, hoy día, ahora mismo, estamos viviendo esa enorme diferencia que hay entre los ricos o los más ricos y la gente que vive de su trabajo. Ojo, que vive de su trabajo, no es que sean pobres, sino que están trabajando, están haciendo y ejerciendo, provocando una productividad, etc., y son pobres. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en un momento de la sociedad en donde gente que está trabajando pues tiene una condición de elemento de pobreza bastante significativo. Es muy triste que cuando estás hablando de lucha de clases, o que estemos hablando de proletario o de clase trabajadora, ese elemento literario al que tú has aludido con sus eufemismos, lo han eliminado para quitar la conciencia o el elemento esencial que debería tener todo aquel ciudadano libre. Y esa libertad y ese ciudadano libre se ve totalmente, digamos, teledirigido por consignas y eufemismos del nuevo lenguaje que el capital se ha encargado de ejercer. Ya no son trabajadores, son asalariados, ya no son pequeños empresarios, son emprendedores, y todo este tipo de eufemismos que se van generando van adquiriendo psicológicamente en la persona un elemento que le distancia del problema real que existe, que es el mismo que siempre ha existido, la diferencia entre ricos y pobres, entre la clase trabajadora y la clase dominante. Hoy día esa vigencia se manifiesta de una manera clarísima en todos los aspectos, en el económico, en el de las artes, en el de la literatura y en la convivencia normal y corriente. Cuando se dice qué valor tiene la tela, qué valor tiene el arroz, un producto manufacturado como este jersey, que puede estar hecho en Tailandia, no nos damos cuenta de qué es lo que ha costado realmente el trabajo a aquellos que están desarrollando esta tarea. Y esa concepción del internacionalismo proletario, que era lo que se pretendía en sus orígenes, pues desgraciadamente se ha diluido de una manera
muy grave, muy grave. O sea, la desaparición del movimiento obrero en su conjunto, no solamente en los países occidentales o en lo que llamemos los países ricos, sino la pobreza en los países en donde realmente tienen grandes necesidades, la desaparición del movimiento obrero, que era la última frontera para que el capitalismo no esté andando a sus anchas como está andando ahora, ha sido un elemento bastante distorsionante para que estas sociedades vivamos como estamos viviendo y que tampoco tenemos alternativas en unas democracias liberales que se nos han planteado, tampoco hay alternativas políticas como para reivindicar todo este tipo de elementos. Ahora mismo estamos en Madrid luchando con el tema de la sanidad y tenemos una de las cosas más importantes, que es que los médicos ganan muy poco. Los salarios del personal sanitario es muy bajo comparado con el trabajo que realizan. Todo este tipo de cosas, la ciudadanía, el capital se ha encargado muy mucho de eliminar la capacidad de respuesta ante esas agresiones por parte del capital. Y yo creo que uno de los manifiestos de estos es un clamor a decir basta ya y moveros, en mi opinión. Sara. Sí, no, yo solamente quería acordar que evidentemente estamos en un tiempo donde hay por la gran crisis estructural profunda y definitiva del capitalismo y del imperialismo, estamos en un momento de avanzada fascista, sin duda, en el mundo. No solo me refiero a la avanzada fascista de la guerra de la OTAN contra Rusia en el territorio ucraniano, sino que hay una avanzada de la ideología y las formaciones fascistas en el mundo entero, Y es una lucha sin final, digamos, ¿no? De alguna manera, creo yo que si algo nos ha enseñado el gran poeta, militante y maravilloso intelectual que fue Brecht en todos sus campos, porque no solo en la poesía, en el teatro, en el ensayo, en el pensamiento, si algo nos ha enseñado Brecht es la capacidad profunda del ser humano a decir no, como se dijo aquí, el no pasará. Un no que ha sido absolutamente hundido por una ideología dominante. Y otra cosa, y en segundo lugar, lo que Brecht plantea de manera muy clara, es la indivisibilidad entre el arte y la política, entre el pensamiento y lo político, cosa que el capitalismo ha conseguido fragmentar, dividir para rendir y para robar, porque el objetivo en el sistema capitalista es realmente una inmensa capacidad de robo, no solo de la fuerza de trabajo, sino también del pensamiento humano. Creo que si algo hay que reivindicar en Brecht, y justamente el poema Si es todo un hombre, este poema está incluido en una obra de teatro, creo recordar, donde un ser humano incapacitado para decir no se transforma de ser humano en asesino, en plena auge del fascismo. Creo que el poema es del año 31, si no me equivoco, cuando está avanzando realmente en Alemania el nazismo de una manera imparable. Tú has leído uno del 31, luego citaste uno del 39, que es otro momento, cuando ya la guerra está en su momento álgido. Pero me parece que lo más importante es recuperar de Bertolt Brecht, a quien yo respondo y adoro como lectora y lo sigo. Creo que lo más importante es esa capacidad absoluta, humanista, profundamente comunista también, de decir no, que es lo que a estas sociedades occidentales les han robado definitivamente, y por eso las han aborregado y las han reducido a cenizas, ¿no? Entonces, bueno, es un gran llamado el pensar en Brecht, es un gran llamado a la rebeldía, un gran llamado a la resistencia contra un embate del fascismo bestial en este momento, bestial, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en todo el mundo.
donde se está definiendo absolutamente el hundimiento del imperialismo americano que ha dominado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eso es todo. Sí, hola, buenas tardes. Vamos a ver, Bertolt Brecht es una persona, digamos, muy interesante. Yo que he tenido la suerte, o la desgracia, de haber crecido en Alemania y haber estado y acudido al colegio y al instituto alemán, incluso a la universidad, he conocido a este personaje. Incluso tengo obras completas de este personaje, en alemán, por supuesto. Puedo leerlo en alemán. Y sobre todo, Bertolt Brecht es, digamos, su faceta más importante es a través de, como dramaturgo, a través de sus obras de teatro. Hay obras de teatro que la verdad que son estupendos, donde se cogen donde el señor o el camarada Bertolt Brecht coge un tema y lo desarrolla y pone al espectador ante, digamos, el problema ese y cómo se soluciona. Por desgracia, hoy en Alemania, o cuando yo estuve en el colegio en Alemania, Bertolt Brecht apenas se tocaba, así, de refilón. Aquí no existe. Claro, no era interesante. ¿Por qué? Porque Bertolt Brecht era profundamente comunista. No era como muchos personajes, por ejemplo, por aquí en España, que se llaman muy de izquierdas y son conocidos, pero sí, izquierda, pero en un país capitalista. Él no. Él estaba viviendo fuera de Alemania y voluntariamente se fue a Alemania, pero no a la parte capitalista, sino a la RDA, a Berlín. Y él y toda la persona que tenga posibilidad de ir a Berlín, todavía el teatro donde él trabajaba, el Berliner Ensemble, está y es museo y se puede visitar y se puede hablar, digamos, con la gente. Muy interesante. Digamos, yo solamente, por desgracia, he leído un par de obras de teatro, porque a mí el teatro me gusta mucho, y la verdad es que te quedas alucinando de lo que dice y de lo que representa en sus obras de teatro. Por lo tanto, aquí en España, por supuesto, Bertolt Brecht es prácticamente desconocido. Solamente conocemos algunas frases, algunos poemas, muy poquito, casi siempre sacado del contexto. Y bueno, parece ser que es, digamos, muy interesante de que los comunistas conozcamos a Bertolt Brecht. Y con esto termino. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo con respecto al conocimiento de Bertolt Brecht, está hablando aquí mucho el desconocido y tal. Yo difiero un poco porque en la década de los 90 hubo una dinámica muy importante de los jóvenes, digamos, izquierdas, socialistas, en la cual se potenció bastante la figura y la obra de Bertolt Brecht. Y como por ejemplo, os puedo deciros que si conocéis el pasaje Pleye, en la calle Mayor 6, que había allí un antiguo teatro que se llamaba Pleye. Allí en la entrada es un pasaje de principio del siglo XX, no el XXI, principio del siglo XX, con un lucenario cristalado y tal. Bueno, pues yo hice una rehabilitación de todos los espacios y contraté a través del ayuntamiento, una promoción municipal, y digamos
patrocinada también por Caja Madrid, pues entonces rehabilitamos todo ese espacio. Y en la entrada. Y había 4 paños, según se entra a la derecha, ciegos, donde representamos escenas de teatro. Teatro clásico, teatro medieval, teatro renacentista siglo XVI, Edad de Oro, XVII, y el último, Beethoven. El último, Beethoven. O sea, quiero deciros que, y esto se hizo a finales de los 90, que ya estábamos todos hablando de mi generación, hablando de que era Bertolt Brecht, y había escenificación, había teatro, había muchas cosas. O sea, lo que pasa es que a partir del 2000, 2005, 2010 se apagó. La luz de Bertolt Brecht se apagó, la difusión prácticamente se apagó. Pero sí que en aquellos años, podría decir yo, aquellos años dorados, digamos, de la divulgación de la obra de Bertolt Brecht, sí fue importante. Y en mi generación, desde luego, sí que lo vivimos bien. Y os invito a que vayáis a ver el pasaje, porque me lo hicieron los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de aquí de Madrid. ¿De qué año, perdona? 88. Bueno, Porque en la Facultad de Teatro no se enseña siquiera a ver. A ver, un poco antes de lo que yo recordaba. exactamente. Yo puedo decir algo importante. Discrepo profundamente con usted. Estoy de acuerdo que a Bertolt Brecht se le representó en aquellos años bastante, pero no se le dio la difusión necesaria. Lo ha dicho antes el camarada. Ni él mismo en Alemania, a partir de los años 80, se empezó a dejar de representar. Aquí lo que se hacía es meras manifestaciones, pero no se desarrolló su gran mensaje humanista. Humanista, como ha dicho Rosa María. Yo, en el año 85, 86 y 87, representé a Bertolt Brecht en los escenarios, en un contexto neoprofesional. No era profesional, pero era casi profesional, representando junto con otros alumnos del taller de William Layton el club de pizza caucasiano. Realmente experimentando, como ha dicho Espartaco, las obras de teatro, te das cuenta de lo que es el fascismo. No solamente Madre Coraje, que se representó, pero no se ha vuelto a representar Madre Coraje. Y es ahora cuando había que representar Madre Coraje. ¡Ahora! Luego me estás dando la razón. No, disculpa. Estás diciendo lo mismo. No, te estoy diciendo que en el año 90, Sí. como se hizo con Miguel Hernández, como se hizo con Neruda, como se hizo con Nicolás Guillén, se puso como breves cuestiones. Cuando cayó la Unión Soviética, todo eso no existía. Eso es lo que pasó. Pero se hizo a posta. ¿Y quiénes lo hicieron? Los que se llamaban de izquierdas. ¿Por qué? Pues porque su mensaje de defensa del socialismo eran mal visto. Estos poemas que he estado leyendo son hoy mal vistos. O sea, como empieza el poema, muy sencillo. Yo no sé lo que es su nombre, no sé más que su precio. Todo se compra, todo se vende. Eso no puede ser. Esa sociedad que nos quieren vender va al fracaso seguro. Y eso es lo que se ha dicho. Aquí hemos hecho varias tertulias, ¿verdad, Miguel? Sobre Miguel Hernández. Y Miguel Hernández sigue por el mismo camino. Igual. Pablo Neruda sí, igual. Porque se dan cuenta cuál es el futuro de la humanidad.
y que no es la mercancía, no son las relaciones de compra-venta, no es los monopolios, no es el capitalismo. Por ahí se va el fracaso absoluto. Deciros como epílogo de lo que creemos que tenía que ser, que nuestra asociación, como un compromiso después del año Brecht, que lo hicimos en el año 2015, llegamos a la conclusión que una vez al mes subiéramos un artículo sobre Bertolt Brecht. Y así llevamos, desde el año 2015 a 2022, 7 años, todos los meses un artículo sobre Bertolt Brecht. Este que hemos leído hoy es el último artículo, pero el mes pasado hubo sobre Bertolt Brecht, el anterior. ¿Por qué? Porque su llama no se debe extinguir. Al igual que lo hacemos con Miguel Hernández. Hacemos exactamente lo mismo. Porque es nuestra cultura, es lo que nos han empapado del futuro, de lo que tiene que ser. Ahora, que otros se van a interesar porque no nos empapemos de esa cultura, por supuesto. Pero nuestra asociación va por ese camino. Y tantas asociaciones que se niegan a recibir lo que sale de la caja tonta. Gracias. Bueno, yo insisto, y me permite, como esto es una tertulia, soy ateísta, tu discrepancia es parcial. Primero, porque yo lo que he dicho, precisamente, es que en esa década, que quizás hay que irlo un poco antes, porque ya mi memoria me está fallando, sí que se hablaba de Bertolt Brecht, pero no lo hablaban las instituciones, no lo hablaban las comunidades autónomas, que nunca se han preocupado, no lo hablaba el Ministerio de Cultura, pero sí el ciudadano de a pie. Es a lo que yo me refiero. El ciudadano de a pie, sí. Y los que tenían iniciativas de organizar, digamos, teatro o tertulias, y eso sí que tiraban de Bertolt Brecht y lo sacaban a la luz. Pero las administraciones no. Y cuando yo dije que a partir del primero del año 2000 ya se acabó, porque llevaba 2 años Aznar en el gobierno, en el 98, cuando entró Aznar, se paró todo lo que fueron todos esos autores que tú has mencionado. Se hizo un velo total y absoluto sobre eso, pero institucional. El ciudadano de a pie seguía con ello, y seguía leyendo, intentando difundirlo. Eso es lo que yo me refería. Sí, vamos, siempre todos tenemos una versión parcial de lo que pasa, porque es la visión de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que podría añadir es que efectivamente en los años 80 había grupos de vanguardia, Leighton era el director de uno de esos grupos, que lo hacían con Bertolt Brecht y lo hacían con otros autores, y bueno, hacían teatro, y también Bertolt Brecht creó un método de dramaturgia que era, bueno, puesto al Stanislavski, ¿no? De qué manera tenías que dirigir el espectáculo al espectador de manera nacional. Yo creo que el devenir, no solo de Bertolt Brecht, sino pues, de la manera de entender la literatura, de entender el teatro, la función que cumple de transmitir pues, situaciones, ideas o simplemente entretenimiento, bueno, ese devenir, siempre existe esa tensión, y no cabe duda que a partir de un momento dado, en los años 90 ya, lo que es el teatro de entretenimiento era fundamental, y también lo ha sido, si uno mira como en los libros de texto y la enseñanza de la literatura, la enseñanza de la filosofía, todo eso realmente ha pasado a un segundo plano, y entonces todo lo demás no es nada más que un reflejo de todo eso. Entonces las instituciones, pues naturalmente, si haces una ley de educación y cambias
los intereses, los libros de texto y lo que tú vas a exigir, pues no se van a interesar nada más que sea puro entretenimiento. Y claro, ya hemos llegado al límite en este momento, ¿no? Que ahora realmente ya no es ni siquiera necesario crear una obra de arte en la que la actitud o habilidad del hombre interese, sino es el hombre manejando una máquina. Y bueno, es como un ejemplo. Nosotros, bueno, una de las de Solfónica, por ejemplo, hacemos un calendario anual. Entonces en ese calendario siempre han sido dibujos, esta vez hemos hecho una especie de concurso y el 80% que se nos enviaba eran fotografías o montajes gráficos por internet, hasta que claro, no, hay que elegir entre aquellos que hagan una obra manual, o sea, que el mensaje sean capaces de hacerlos con sus propias manos, ¿no? Y eso ha sido ya una llamada de atención de cuán rápido va todo, en la que no importa la creación humana ni siquiera en el pensamiento, así que como para la difusión. O sea que todos tenemos razones para que las damos, y eso es el debate. Yo veo esto, el otro ve lo otro, pero yo creo que podemos estar de acuerdo a dónde vamos. Y claro, nosotros que somos más o menos contemporáneos hemos vivido y visto esa evolución. Pero en los años 80 sí que hubo grupos de teatro, ¿cómo se llamaba? El de Dayton. El laboratorio. No, bueno, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, sí. Bueno, ese, claro, es verdad que también fue por muchos países y a Dinamarca y así. Entonces también en los países en los que había estado Bertolt Brecht, que había sido varios, exiliado de uno a otro, ¿no? En Austria, en Suiza, en Dinamarca, en Finlandia, en Estados Unidos. Bueno, pues, todo eso también les hizo hacer un proyecto o programa en el que recorrieron esos países donde había estado y siempre llevaban algo de él. No sé cuándo, si me acuerdo ya. ¿Alguna? De todas maneras, lo que habéis dicho coincido con lo que ha dicho Juan, es decir, la reacción y los movimientos reaccionarios, sobre todo a partir del año 96 en España, llega hasta la osadía que por parte de esa reacción y de esos gobiernos de ultraderecha, pues resulta de que se apropian de las figuras que en su día tuvieron el papel que tuvieron. O sea, Rafael Alberti, el señor Aznar, pues iba a hacerse fotos con él, o sea, como diciendo, no, yo también participo, yo creo en estas cosas. O sea, son barbaridades que han hecho, o sea, que han intentado acercarse o como imagen, decir, no, también, ojo, que yo también estoy aquí. Es mentira, yo vuelvo otra vez al eufemismo del lenguaje. Es decir, aquí lo mismo que a Bertolt Brecht y otros muchos, a partir incluso con autores de teatro español. El otro día tuvimos aquí nada más y nada menos que a Max Sau. De Max Sau se ha puesto dos obras de teatro en dos momentos, uno en la Casa de México y otro hace mucho tiempo en el María Guerrero, y el San Juan, y no se ha vuelto a representar nunca más. Es decir, todas aquellas personas que tengan una manifestación artística que represente lo que no es políticamente correcto, desaparece. Porque el lenguaje, lo que ha dicho ahora Rosa, la productividad, ese modelo productivo que está utilizando la máquina, todo lo que es el soporte informático en sus diversas modalidades y en sus diversas versiones, todavía despersonaliza más al individuo y le alinea todavía más, con lo cual la capacidad creativa o la capacidad de crítica se va cada vez eliminando cada vez más. O sea, el capitalismo en ese sentido está trabajándolo muy bien, van quitando capita a capita la capacidad de crítica y de libre albedrío que tienen todos los ciudadanos, y ese es el gran problema que tienen estas sociedades. Por eso el aumento, como ha dicho la interviniente anterior, por eso ahora mismo la agresión del fascismo a nivel mundial es terrible, y lo estamos viviendo constantemente, y cada vez va a ser peor, porque ahora mismo ya no es el fascismo, es que ya se está hablando de democracias iliberales, o sea, con unas apariencias de Estados de Derecho, donde supuestamente hay Estados de Derecho, no son democracias,
son autocracias, pero con unos regímenes controlados. Y eso es lo que realmente se ha producido. En España en los años 80, como ha dicho muy bien Juan y como ha dicho Rosa, hubo una explosión de querer saber, de abrirse al mundo, de decir vamos a ver, y entonces se absorbe todas aquellas manifestaciones literarias, artísticas, plásticas, que no se habían podido desarrollar nunca más. Pero es verdad, como tú has dicho, que a partir del año 89, cuando cae el muro, la reacción es la contraria. Es decir, esto no ha podido ser, y como no ha podido ser, pues se aplica la famosa ideología de Fukuyama, el fin de la historia. Es decir, el capitalismo ha triunfado, no tiene ya ningún elemento enfrente, y como no tiene ningún elemento enfrente, pues como vulgarmente decimos, anchas Castilla. Hacemos lo que nos da gana. Y eso es lo que está ocurriendo realmente en las sociedades actualmente. ¿Yo? Sí, ya que estamos con Bertolt Brecht, pues quiero hacer una recomendación de lectura, que es una obra de teatro que la escribió más o menos hace 100 años, poco más o poco menos, que se llama, en alemán es Trommel in der Nacht, en español traducido es Tambores en la noche. Es muy recomendable, porque ahí representa, es una obra de teatro, representa a un soldado veterano que ha vuelto de la guerra, ha vuelto a su casa a Berlín, y entonces él empieza a hablar y a debatir con sus vecinos y con su familia, con su gente, de la manera que le habían comido el coco las autoridades para ir a la guerra a disparar contra los franceses. Está muy interesante el tema ese, porque lo podríamos incluso trasladar a hoy en día. Hoy en día también nos están comiendo el coco con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Ponerte los malos, ponerte no sé qué, incluso de inculcarte de que tienes que ir para allá a matar a los otros porque si no te van a comer. La verdad es que es muy interesante. Pillaros esa obra, no es muy grande, y la verdad que es muy interesante el leerla y reflexionar sobre lo que está diciendo él en esa obra. ¿Alguien más? Bueno, pues gracias a todos por vuestra participación. ¿Algo más? Bueno, hay un momento, porque yo creo que hay un contenido en el contexto este que estamos hablando de la obra de Bertolt Brecht, a lo que se alude hoy día. El capitalismo que estamos viviendo no lo podemos identificar, podemos decir el imperio americano, el imperio chino, lo que sea, pero es que esos imperios son ficticios, porque los imperios realmente que están ocurriendo ahora son imperios corporativos, que se van de las manos ya de lo que hemos conocido como gobiernos tradicionales. Es decir, ahora mismo el elemento armamentístico, el elemento financiero, el elemento de la energía, superan con creces a lo que llamamos los estados tradicionalmente que conocemos. Esas corporaciones son muchísimo más poderosas que los propios gobiernos, y esas corporaciones son las que están marcando las pautas, pero no las pautas solamente en Europa, las están marcando a nivel general, a nivel global. Y esa globalización del capital es lo que está haciendo que esos movimientos fascistas se estén moviendo. Y lo están haciendo también, que están enfrentando a los pobres contra los más pobres. Y esa deshumanización que está ocurriendo, se están produciendo con el simple hecho del control de las fronteras de los seres humanos. Y eso es lo que quiere decir el tema del trabajo.
Es decir, el hombre, ¿de dónde es? ¿De dónde es un hombre? De donde paz, de donde tiene la posibilidad de trabajar para sacar adelante a sus intereses, su familia, etcétera, etcétera. Hoy día esa oportunidad no se le está dando a muchísimos millones de personas en el mundo entero. Y eso, la responsabilidad recae precisamente en esos conceptos y en ese modelo capitalista que se ha implantado a oeste y que no ha habido nadie que lo controle. Porque ya, cuando dicen es que en las democracias donde rige el Estado de Derecho hay pesos y contrapesos en las instituciones, es mentira. Es mentira. Las instituciones están totalmente controladas precisamente por todo ese tipo de poderes. O sea, la capacidad de elección del ciudadano para poder elegir es muy reducida, prácticamente casi nula. Y entonces ese modelo es el que verdaderamente hay que combatir y hay que denunciar y hay que exigir un cambio radical en la forma de vivir y de convivir entre los distintos ciudadanos, y no con un ámbito nacional, porque eso del nacionalismo, cualquier nacionalismo es malo, no con un ámbito nacional, sino como un ámbito como seres humanos, es decir, sin cortapisas. Es decir, sé que es una utopía, pero es que ese es el modelo al que hay que seguir avanzando de una manera decidida, ¿no? Sí. O sea, a esto que dices, yo creo que todos vivimos ahora en una confusión en la que también utilizamos los términos de describir realidades de un pasado por la cultura de qué iba a pasar, pero nos ha dado prisa por comprender a dónde vamos. Entonces, parte del debate tendría que establecer bueno, qué es lo que cada uno de nosotros percibimos, y no sirven las simplificaciones de el liberalismo, el capitalismo, el fascismo. Claro, ¿cómo nos vamos a entender y simplificar en un debate pequeño? Pues los utilizamos, pero claro, todo resulta tan confuso como que los que ahora les diríamos de extrema derecha, pues observamos que es como que hubieran percibido más aquellos que estarían en la izquierda de que se va a un cambio absoluto de sociedad, y claro, eso de extrema derecha les asusta lo que sería un comunismo, pero claro, los de izquierdas, entonces, es decir, no sirve porque ninguna forma de vida se va a parecer al pasado. Entonces, la imposición de esa forma de vida, dependiendo del territorio en el planeta, está siendo muchísimo más perceptible. Y claro, nosotros que estamos en Europa, de Estados Unidos, y pues somos sociedades en las que parece ser que va a triunfar el orden mundial, y en ese orden mundial, pues bueno, serán las grandes corporaciones las que parece ser que durante muchas décadas han conseguido ser quien pone y deja de poner a los políticos, que son a los que votamos. Eso parece ser que ha debido ser así, pero somos los más afectados de un cambio brutal en las formas de vida. Dentro del debate habría que introducir como otras áreas pues están resistiendo más. Quizás están resistiendo no porque sean ni mejores ni peores, sino porque hay países que no están dispuestos a ser dominados por los de los Estados Unidos, Europa, ese otro modelo. Pero es que ahora no es un modelo, el modelo lo teníamos claro hace 10 años. Ahora el modelo no tenemos nada que hacer con eso. Es una imposición absoluta en la que, bueno, desde un punto de vista está claro que se va a que el concepto de trabajo, es decir, nadie va a justificar su existencia a través de unas percepciones salariales, unas relaciones laborales como las que hemos tenido hasta ahora. O sea, y el lenguaje nos cuesta cambiarlo porque todavía no estamos en esa realidad total, estamos en el tránsito, pero el debate tendría que estar en qué se puede hacer, hay algo que hacer o ya estamos vencidos de antemano y efectivamente habrá una renta básica, habrá autorizaciones de pago en lugar del dinero, pero los que están imponiendo eso parece que sí que saben dónde van y nosotros estamos despistados todavía pensando que va a ser un fascismo, pero bueno, será un totalitarismo, pero el modelo
fascista, ya sea desde el punto de vista capitalista o desde el punto de vista de ser autónomo e independiente de un sistema más global, eso no se va a dar así, depende de dónde se esté. Entonces, bueno, es interesante todo lo que decimos, pero a lo mejor tendríamos que empezar a buscar un debate en cómo yo lo veo, porque mientras nos van a arrasar. Y el día que estemos, por lo menos ahora estamos, nos reunimos, todavía hay actos en los que podemos hablar, pero verdaderamente asusta el que se estén planteando que en la ciudad pues el espacio máximo en el que podamos estar sea donde podamos llegar en 15 minutos, aunque sea en bicicleta. Entonces, pues bueno, ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, van pasando cosas. Entonces, ya yo creo que sin dejar de evocar el pasado, cómo nos organizábamos y cuáles eran las discrepancias, tenemos que empezar a pensar qué podemos hacer, a lo mejor solo como espectadores y dejar que nos pasen por encima. La adaptación la haremos mejor que otros, pero hablar de eso y no estar un poco en el discurso. Se puede hablar de comunismo, se puede hablar de todo desde el punto de vista intelectual, pero desde el punto de vista de la acción de ciudadano y la participación social, yo creo que tenemos que profundizar un poco más para tener un poco de esperanza. Sí, y de actuación, porque de alguna manera lo que sí es cierto es que las sociedades están totalmente desmovilizadas. Estamos totalmente desmovilizados. Entonces, pero que ha habido un elemento muy importante para la desmovilización. Yo vuelvo a insistir, o sea, yo creo que todo este proceso de industrialización de la informática, por llamarlo de alguna manera, ha hecho precisamente que la gente se desmovilice. Es decir, usted es feliz, yo le doy a usted lo que quiera a través de un cacharro. Usted quiere la compra, yo se la traigo. Usted quiere dinero, yo se lo doy. Usted quiere esto, yo también se lo doy. Y entonces da la casualidad de que eso genera un aislamiento de la persona en su área de confort súper reducida. Es decir, la capacidad de comunicación y de relación, como podemos tener aquí ahora mismo en esta sala, prácticamente de aquí a muy poco tiempo desaparece. Porque el modelo va hacia allí, va hacia ahí, va hacia la eliminación de la comunicación. Es más, te encuentras con hechos tan significativos, a mí me ha pasado, y yo que todavía no soy capaz de entenderlo, porque, bueno, como tú dices tú, tengo todavía mi chip de antes, ir una pareja en el tren, uno enfrente del otro, cacharreando con los aparatitos, sin dirigirse la palabra para nada, y cuando se levantan dicen, ¿has visto lo que te he dicho? Y yo digo, hostia, si no han hablado, no han dicho ni una palabra. Y resulta que se estaban hablando enfrente por frente, se estaban hablando con las máquinas. O sea, si cuando tú ves eso, dices, pues sí, ¿en qué sociedad me estoy moviendo? ¿Y hasta dónde puede llegar esta sociedad en estas condiciones? Tú coges en internet y buscas un hotel en Almería para ver, quieres pasar 2 días, y justo cuando terminas recibes 500 mensajes de hoteles cercanos con ofertas y no sé qué, no sé cuánto. O sea, estamos en la era de la vigilancia, nos vigilan a través de todos los aparatos y estos son los que realmente están conduciendo hacia un determinado comportamiento social y político de la ciudadanía en general. Y eso es lo que hay que reflexionar y a ver cómo lo combatimos. Yo estoy de acuerdo con Rosa, que los que tenemos ya unos cuantos años, creo que somos la mayoría aquí, tenemos en nuestra cabeza pues una especie de casillas, de síntesis, de izquierda, de derecha, tal. Y la verdad es que, como dice ella, todo va cambiando tan deprisa que al final nos quedamos un poco fuera de esto, fuera de lugar. Porque realmente el juego que están teniendo las multinacionales, las grandes empresas, más que los gobiernos, consiste en que ellos van cambiando las cosas y tú te das cuenta cuando ellos están cambiando. No hay una previsión, nosotros no tenemos una previsión de esos cambios que nos van a afectar sustancialmente a nuestra vida. Y yo pongo aquí
un ejemplo. El otro día, cuando estuvimos en la comida de los republicanos, el día 13, que celebramos todos los días 14 una comida, pero como cae en sábado, pues fuimos el día 13. Uno que estuvo con nosotros, que fue embajador en Checoslovaquia, que poco después de caer el muro, nos comentó que había una pintada muy grande allí en Praga, que se la tradujeron, el director de la embajada se la tradujo, donde decía: cuando teníamos la respuesta, nos cambiaron las preguntas. Eso dice todo. Que tú te estás preparando para defenderte esto y ya te han cambiado el sistema, te han cambiado la plataforma, te han cambiado el lugar de lucha o de defensa. Eso es lo que está pasando ahora mismo con todas las grandes multinacionales. Porque si hablamos ahora mismo, que habéis mencionado la guerra, realmente, ¿qué pasa con el socialismo hoy en día? Aquí tiene unos arrebatos sociales y el 80% está al lado de la OTAN, al lado de las armas, o sea, ahora mismo no tenemos claramente definidos, porque no nos dejan, evidentemente, lo que es el socialismo, lo que es una derecha, lo que es la ultraderecha. Eso es lo que se está mezclando constantemente, y eso lo que sirve es para que el ciudadano no tenga una base para reivindicar y para defenderse. Yo voy a intentar, lo que pasa es que todo lo que está surgiendo aquí sería para escribir un ensayo, unas respuestas, y eso, y claro, primero de memoria, improvisar y tal, pero bueno, voy a intentar lo que es mi punto de vista reflejar. Es cierto que tenemos unas dificultades por la utilización de todas estas nuevas tecnologías que no se preveían hace X años, ¿no? Y entonces las utilizan muy bien para crear lo que hemos hablado aquí, un producto que no es un ser humano, que al final pues bajo eso. Pero yo voy a intentar ponerme los pies en el suelo y decir, vamos a ver, la esencia de la sociedad, o sea, lo que es la base social, el sistema económico, es lo mismo que el siglo pasado, que está basado en la explotación. Estamos en una etapa del capitalismo, está basado en la explotación. Hay explotados y explotadores. Estamos en una etapa del capitalismo, en una fase que es el imperialismo. Aun con las tecnologías, la realidad es esa. Estamos en una fase imperialista. Y además, creo que el imperialismo está haciendo aguas. ¿Por qué? Porque un sistema que condena diariamente a la miseria, al hambre, a la mayoría del planeta, no puede ser sólido. Esa olla a presión tiene que reventar. Entonces, ¿cuándo? Pues bueno, depende de nosotros también. Entonces, a ver, el sistema que tenemos económico tiene sus teorías. Empezaron con Adam Smith y David Ricardo, ¿no? La teoría capitalista, y a mí se basa en esas teorías. Y luego hay otra alternativa social al capitalismo que también tiene sus teorías, que es el marxismo. ¿Ha superado algo al marxismo? Porque, o sea, el que decís, hay que hacer otra forma para enfrentarse a esto, ¿no? Ya no podemos ir al pasado. Claro, dejaremos de tener referencia a ese pasado marxista si hay una teoría política que lo supera y ofrece la liberación de los explotados, que es la única forma de ir, es la única forma de progreso en el mundo, de ir a donde tenemos que ir, de cumplir los trabajadores, sobre todo con la misión histórica que debemos tener.
Entonces, yo hasta ahora no he visto, o sea, no sirve a los poderes que tenemos, no sirve con esa improvisación de decir, pues vamos a ir por aquí y tal. No, hace falta una teoría sólida para reemplazar, porque lo que se trata para conseguir acabar con la desigualdad y con la pobreza es acabar con la máquina del Estado capitalista y construir otra. Pero hay que tener teoría para construir otra. Entonces es lo que yo quería hacer. Sí, bien, y si introducimos como variable en esa reflexión, que ha sido pues, la que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Por edad. Y si introducimos que efectivamente existe una posición de una ideología y la variable fuera, si no conseguimos métodos para eliminar la desigualdad, y a los que mandan, eso han considerado ya en esencia de que no somos todos iguales, es posible que convenga la eliminación de población. De esa variable, ¿importa, no importa? ¿Parece verosímil o no? Esa variable neomalthusiana, disculpa, la digo con las palabras precisas, fue desterrada precisamente en la Unión Soviética, en el año 48. Hace tiempo, ya hace tiempo, que ya se fue desterrada. Bien. Dentro de, creemos... Soros no, es lo que Soros mantiene. ¿Cómo? Lo que Soros mantiene necesita... Sí, estoy de acuerdo. Sí, pero yo lo que quiero hablar es del futuro. Claro, pero es que Soros O sea, si nosotros nos quedamos en el presente, viendo solamente el pasado, ya hemos perdido. Claro. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Por qué estamos trayendo a Alberto Rueja? Porque es una llama. Dentro de aproximadamente unos 20 días, ¿no, Rosa? Vamos a hacer una conferencia que vamos a hablar de el tratamiento de las sociedades y de la naturaleza hoy. Tanto de los esfuerzos que ha habido hoy a nivel mundial para que lo que tenemos, las relaciones sociales, las relaciones con la naturaleza, las relaciones con la vida, nos desaparezca, como de las avanzadas y los avanzados logros que se consiguieron en su momento en la Unión Soviética. O sea, no ha habido, aún hoy, con datos en la mano, ningún país del mundo, ninguno, que ha hecho tanto por la vida como ha hecho la Unión Soviética, con datos en la mano. Y no son datos míos, son datos de la UNESCO. Pero aún más, hay una serie de sociedades que se han guiado por esa idea. Ese es el futuro. Hoy, los espacios naturales de los que disfrutamos en España, las reservas de la biodiversidad que hay en España, son un calco de lo que sacó la UNESCO de lo que había en los vedados soviéticos. Y por ahí van los tiros. Las ciudades, hacerlas humanas, donde el coche sea arrinconado. O sea, todo esto ya lo estaba contemplando Bertolt Brecht. Lo ha dicho Espartaco. No solamente su obra de teatro, lo dijo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, lo que publicó en aquellos años sobre la sociedad corrupta estadounidense, sobre la cultura, los he leído, lo que ya pensaba en el año 39, después de conocer cómo se movía la cultura en los Estados Unidos, es muy sintomático porque es lo que se quiere realizar aquí.
Voy a poneros dos ejemplos. Hoy en día, en Madrid, no ha sido capaz ningún gobierno desde la transición a crear un teatro de la danza. Cuando somos el primer lugar del mundo en creaciones artísticas de danza. No existen. Por eso ha habido tantos bailarines, coreógrafos, tanta gente que se ha ido de España a buscarse las habichuelas, cuando es una continua reserva de nuevos bailarines y bailadores. Tenemos uno de los mayores patrimonios de la humanidad que no defendemos, como se llama el flamenco. Está arrinconado. Bertolt Brecht es solamente es defendido, y lo estamos viendo aquí, que somos personas que tenemos una sensibilidad de clase para defender a un poeta de nuestra clase. Pero esto se han mantenido el poder precisamente de la cultura por alejarlo de la mayoría de la población española. Bertolt Brecht no está en las televisiones, como no está Lorca, como no está Miguel Hernández. Pero sí están en las televisiones las 20 repeticiones anuales del Padrino, del Foro Apache, de tantas teleseries completamente anodinas sobre los años 20. Y son decenas y decenas y decenas y decenas. Eso es lo que quiere la gente que piense, pero no el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es nuestro. Ayer hubo una gran manifestación en defensa de la sanidad pública. Y evidentemente ahí se defendió la sanidad pública como un valor importante. Porque no olvidemos que a la sanidad pública, a la sanidad española, la han puesto como ejemplo de la mejor sanidad del mundo, y que se quieren destruirla. O sea, todos esos anuncios que veis en la televisión vendiendo seguros sanitarios privados van por ahí. Eso sí es violencia. Eso es ataque a la sanidad pública. Como diciendo, no, vosotros podéis elegir, siempre que no se destruya la sanidad pública, que es lo que se quiere. ¿Puedo acotar algo? Digamos, como una acotación. Hay algo que no deberíamos olvidar de Brecht y que recomiendo ampliamente. Mientras vivió sus procesos creativos, el arranque del nazismo, el exilio, el retorno, Brecht escribe unos libros que se llaman, bueno, yo los tengo, están editados en Argentina hace mucho tiempo, jamás se han reeditado, que son los diarios de Brecht. Brecht tiene tres tomos, son 3 tomos espléndidos realmente, aparte de lo que va haciendo en sus obras, de su analítica de los momentos históricos por los que está viviendo. Los editó hace mucho tiempo Nueva Visión de Buenos Aires, y realmente son 3 tomos de joyas, son joyas, ¿no? Joyas en todos los sentidos. Y luego en lo que decías del flamenco, ya cambiando de tema, recomiendo buscar o tratar entre todos de que esos diarios podrían editarse, tal vez sería fantástico en España. Y luego lo que decías, Ricardo, de flamenco, de lo que hay, de lo que no hay. Fíjate qué curioso, en España no hay un museo de historia, pero de historia contemporánea, de historia del siglo XX.
Y para un brechtiano, la historia no es algo muerto. La historia es una continuidad que nos permite ir hacia el futuro. Jamás el concepto de la historia está congelado. Y en Madrid no hay un museo de historia, hay un etnológico, un arqueológico, uno de arte. La historia de este pueblo ha sido arrancada y negada y olvidada. Y eso no nos puede faltar, eso hay que decirlo una y mil veces. Y sin historia no podemos imaginar el futuro. Y para imaginar el futuro solo somos los que sabemos imaginar el futuro, somos hijos de toda esa historia de más de miles de años de pueblos en lucha. Entonces no se puede secuestrar la historia, y aquí está secuestrada todavía. No solamente en los colegios, incluso en los museos. Es decir, aquí no existe una historia de España, una historia del Madrid de la Resistencia. No existe. Te digo porque vienen amigos míos de todo el mundo y dicen: Sara, ¿dónde está el Museo de Historia en Madrid? No hay, me da vergüenza decirlo, pero tengo que decirlo. Entonces, bueno, son tareas que hay por delante, muy importantes, y creo que brechtianamente hablando, no hay futuro sin historia y sin comprensión de la historia. Y la señora esta que decía el comunismo, no sé qué, mira, hay dos sistemas, no hay más: la muerte nazi o el comunismo. No hay otro, que es la vida. Y más allá de eso, si no entendemos esto históricamente, estamos definitivamente perdidos. Hace muy poco tiempo, esta conversación que tú has indicado, Sara, la tuve con mi hermano, hablando de una pequeña población que existe en Madrid, Campo Real. Muy rico en queso. Sí, muy rico en queso. Y la historia. Si tú pones Campo Real en Wikipedia, en lo que sea, te sale una entrada como diciendo, como se llamaba Campo Real en los años de la República. Pero si tú lo metes en ruso, Sí, hay 36.000 entradas por supuesto, porque ahí sí hay historia. a esa historia. En España, yo he estado en Campo Real, hablando con las personas de Campo Real. Y como le hicieron tanta opresión, tanto miedo le metieron, que no quieren hablar de su historia. Pero una de las poblaciones más importantes de la defensa de Madrid sea completamente olvidada. Si eso ha ocurrido con una pequeña población que se llama Campo Real, que hoy se llama Campo Real, imaginaros la historia de Madrid. No, hay una cosa que acaba de tocar un tema que sería para objeto de una tertulia mucho más amplia. Estamos yendo un poco para otros temas. Sí, no, yo por eso. Que había que centrarse. Yo solamente quiero decir que efectivamente, y con esto muy breve, la historia de España del siglo XX está por escribir, porque aquí no se ha escrito. Sí, escrita más o menos está. Se ha escrito por los franquistas, está escrita por los franquistas, pero no está escrita. Numancia de la Sagra era hazaña. Hazañas, no, y tantas cosas ahí. Si hay tantos, 800 años. ¿Qué sabes tú de España? De 800 años. Nada. Vamos a hablar. ¿Por qué no dejamos hablar? Vale. Nosotros, una de las cosas que reivindicamos, tanto la Asociación de Amistad Hispano-Soviética como la Tertulia Republicana, es la capacidad de debatir entre nosotros de una forma sana. Una de las cosas, además que lo sabe Rosa, porque la última vez que estuvimos hablando se lo dije, una de las cosas que más he aprendido yo de la Unión Soviética cuando he estado viviendo allí es que me enseñaron a escuchar.
aquí, desgraciadamente, no se escucha. Es el yo, como dice Bertolt Brecht. Hay que cambiar la forma de pensar. Hay que cambiar. Y si nosotros somos capaces de debatir sin acritud, de pensar que puede haber un futuro mejor y que hay que trasladarlo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, hay que hacerlo. Es un esfuerzo durísimo, nosotros lo sabemos. Que los jóvenes... a mí me interesan las cuestiones sociológicas y lo pongo. Solo tienen 300 palabras en su vocabulario. El Quijote tiene 26.900 palabras. Un profesor tiene 2.000 y pico palabras. Un rapero tiene 36 palabras. De esas 36, la mitad son soeces, son insultos. Fijaros el camino que hay que desarrollar. Pero que hay que desarrollar, ¿por qué? Porque los debates, las tertulias, poder debatir, poder analizar y poder simplemente hablar entre las personas. Hay muchas personas que se niegan a seguir esa égida de la maquinita, de la pequeña pantallita. Hoy, por ejemplo, me he enterado de un dato que me ha dejado bastante tocado a mí. Que voy a ver cómo eso nos va a fundamentar. Las grandes multinacionales cinematográficas europeas, entre ellas la española y norteamericanas, más de la mitad de sus producciones no es para el cine, son para las plataformas televisivas. O sea, para comprimir todo a la pequeña pantallita y la más pequeña pantallita. De pago. De pago, por supuesto. Claro, es que va por ello, va hacia ello. Pues nosotros tenemos que decir, como dice Bertolt, no, y seguir por este camino. Y lo vamos a seguir. Por eso, siempre abogo y aboga nuestra asociación por extender y ampliar los espacios de tertulia, de conversación, de debate. Y vamos por ahí, haciendo lo que hacemos. Nosotros, por ejemplo, seguimos con nuestro ciclo de obras maestras del cine soviético. Porque sabemos que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Las tertulias que se hacen aquí, si no lo hace la tertulia republicana y todas las asociaciones que podemos ayudar a la tertulia republicana, no lo va a hacer nadie. Y así queremos que se haga, porque a nadie le interesa si no lo mantenemos vivo haciéndolo. Precisamente lo que no tenemos que hacer, lo que no quiere el sistema que se hace. Y voy a poneros un ejemplo. A vosotros os gustan los ejemplos. Bueno, China popular está realizando toda una serie de avances impresionantes en la defensa de la naturaleza y es completamente ocultados en Occidente. Nosotros vamos, dentro de nuestras posibilidades, sacándolo regularmente en nuestra fuente de información. Y por ahí van los tiros. Cuando realmente todos se ponen a trabajar, funciona. Funciona. Y yo os agradezco que sigamos en nuestras tertulias, debatiendo, escuchándonos, aprendiendo del compañero, del camarada, del amigo, y no quedarnos en la caja tonta y defender la vigencia del pensamiento de Bertolt Brecht. Muchas gracias a todos.